Pues bueno gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo, la verdad que bastante curioso, y es acerca sobre la elección de vuestra placa base. Y es que muchos a la hora de elegir la placa base, pues puede pasar que gasten de más por ella, por ir a una gama mayor que realmente no la necesitan, o ir a una gama inferior y quedarse corto. Así que en este vídeo vengo a aclararos esas dudas y a elegir mejor vuestros componentes por si necesitáis abaratar el coste o tener que aumentarlo un poco más por esa placa base. Así que nada más, comencemos. Pero antes deciros que estoy intentando llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Me gustaría que me ayudaran con esta meta, y es que si te gusta mi contenido y lo quieres apoyar, una suscripción es una gran ayuda para este humilde canal. Gracias por escucharme y continuemos con el vídeo. Lo primero que hablaremos será sobre los tipos de placa base, en cuanto al factor de forma se refiere. Esto nos dice el tamaño de la placa base. Os preguntaréis el por qué existen distintos tamaños de placa base. Bueno, la respuesta es sencilla. No es nada más ni nada menos que el tamaño de las torres. Existen tres tipos bastante frecuentes. El más común de todos es el ATX. Es el tamaño de caja estándar en el mundo de los ordenadores. Suele medir 305 mm por 244 mm. Un escalón por debajo está el factor de forma micro ATX, con unas dimensiones de 244 mm por 244 mm. Estas suelen ser también carcasas de ordenadores algo comunes y en donde el coste de la placa base se abarata, pero ya veremos qué limitaciones nos supone este factor de forma. Vayamos otro escalón por debajo para encontrarnos con el tamaño Mini IATX, con unas dimensiones de 170 mm por 170 mm. Es el factor de forma más pequeño del mercado de los más comunes. Hay otros tamaños incluso más pequeños, pero no tocaremos en este vídeo porque realmente no suelen ser tan comunes. Si queréis que realmente haga un vídeo sobre estas carcasas mucho más pequeñas, déjenme en los comentarios si apoyáis esta idea. Y finalmente, un escalón por encima del ATX tenemos el ATX Extended. Es el tamaño más grande de una dimensión de 305 mm por 305 mm. Y aunque no lo parezca, ya incluso os he comentado también el tamaño de las placas base. Y sí, tanto las carcasas de los ordenadores como las placas bases tienen estos factores de forma en común. Por lo que ahora vayamos directamente con las limitaciones de estos factores de forma. Empecemos tanto por el micro ATX como el mini ATX. ¿Qué beneficios nos suelen ofrecer estas placas en cambio de un factor estándar como las ATX? Bueno, normalmente estos factores de forma nos abaratan el coste de la placa base y nos permite invertir más dinero en otros componentes o simplemente reducir el precio del ordenador. También tenemos la posibilidad de reducir el tamaño del ordenador a estos factores de forma, si lo que se busca es un PC realmente no tan grande. Ahora, en este factor, renunciaremos a lo siguiente que se implementa el estándar ATX, lo cual sería más de 2 slots M.2, más espacio para VRM. Esto básicamente nos permite dar un voltaje más preciso al procesador, mientras más VRM mejor, y esto sirve sobre todo para hacer overclocking. Cabe aclarar que incluso el factor mini ATX es más limitado que el micro ATX, puede traer algunas ventajas más, pero su precio se verá reducido. Bien, una vez comentados los pros y contras de estos factores, vayamos al factor estándar, el ATX. El factor de forma ATX trae bastantes ventajas. Permite una buena refrigeración por el espacio entre componentes, ya que con micro ATX todos los componentes están más cerca los unos de los otros, por lo que el calor se acumula en toda la placa base. Ofrecen más slots M.2, permite un overclock más interesante por el hecho de tener más VRMs, como comentamos anteriormente, trae más ranuras PCI Express, y realmente hay un catálogo mayor debido a que es el tamaño estándar y tenemos una gran variedad de placas base a elegir. Los inconvenientes serían básicamente el aumento del coste de la placa base y de la carcasa, pero nos permite tener lo anterior mencionado. Y finalmente tocaría ahora el ATX Extended. En este nos encontramos con más slots para nuestra memoria RAM y aún más VRMs para el procesador. El inconveniente grande es que estas placas base ya son consideradas de gama entusiasta y tienen un coste realmente alto. También el coste de la carcasa se verá aumentado debido al factor de forma. Pero bueno, ya hemos comentado finalmente los tamaños de las placas base y las ventajas y desventajas de cada una, pero ahora iremos a por algo que también hay que tener en cuenta, y no son ni más ni menos que los tipos de chipset de cada placa. Porque sí, no solo es el tamaño de la misma lo que hay que elegir, sino también el chipset de esta. ¿Y qué es el chipset? Pues básicamente es la gama de las placas base, similar a las gráficas, como por ejemplo Nvidia con su 3050 gama de entrada, y finalmente pues tendremos la 3090 que sería la gama entusiasta.
Pues aquí tendríamos lo mismo, y es que para estos casos os recomiendo iros a buscar el socket de vuestro procesador a elegir y finalmente poner ya sea AMD o Intel el socket de vuestro procesador y al lado chipset. Tendréis distintas páginas en donde os comentarán las diferencias entre cada gama de la placa base de vuestro socket correspondiente. Por dar un ejemplo, tendríamos para el EGA 1700, o sea el socket de los procesadores de Intel de 12ª generación, las siguientes placas base, desde la más baja hasta la más alta, empezando por H610, B660, H670 y finalmente la Z690. Cada gama de este chipset tiene unas características generales que siempre deben ofrecer. Vamos a empezar por la más baja. H610 nos trae un solo canal de memoria, por lo que la posibilidad de dual channel es descartada entre las RAMs y el procesador. Esta función permite que hayan dos canales de datos entre el procesador y la RAM, permitiendo una ligera mejora de rendimiento. En juegos se puede notar con 5 FPS o hasta 10 FPS. En cuanto a PCI Express, tenemos 8 líneas 3.0 y finalmente 4 puertos SATA, entre otras características no tan importantes. Ahora la B660. Esta suele ser la más estándar, os comento lo que trae. Permite overclockear la CPU en algunas placas y la RAM. Y sí, cuenta con Dual Channel. Tenemos PCI Express 4.0 y los mismos puertos SATA que H610, es decir, 4. Con esa mejora del Dual Channel y el PCI Express 4.0 tendremos una ligera mejora de rendimiento en cuanto a juegos se refiere, por lo que suele ser la opción más estándar como comenté anteriormente. Luego tendríamos la H670. Esta se encuentra al filo de la gama media alta y nos permite overclockear la RAM, pero no la CPU. Dual Channel, PCI Express 5.0 y 4.0 y 8 puertos SATA. Pero donde realmente veremos lo mejor de lo mejor será con la Z690, en donde podemos overclockear tanto CPU como RAM. Contamos con PCI Express 5.0 y 4.0 y finalmente 8 puertos SATA. Pues bien, como vemos hay diferencia entre la H610 y la B660. Una diferencia bastante grande, con ese Dual Channel y el PCI Express 4.0. También hay diferencias entre B660 y H670, pero hay una cosa por la que se prefiere en estos casos ir de B660 a Z690. No se suele pasar por ese H670 y es básicamente la función de overclockear el procesador. Ahora que ya hemos llegado casi a las conclusiones, os voy a explicar en este vídeo los usuarios que tendré en cuenta, ya que trataré de englobar todo como sea posible. Tendremos 4 tipos de usuarios. El primer usuario necesita un PC lo más barato posible y no desea realizar overclocking. En este caso, yo le recomendaría una B660M, la cual sería una placa base con el chipset B660 y un factor de forma micro ATX. Cumplirá con todas las funciones que el usuario necesita y aprovechará ese Dual Channel y PCI Express 4.0. El segundo usuario necesita un PC tope de gama. En estos casos, dependiendo del tamaño de la carcasa del usuario, iría por una Z690 de tamaño ATX o ATX Extended. Al fin y al cabo, busca lo mejor de lo mejor. El tercer usuario quiere experimentar con overclocking pero no quiere gastarse tanto. Entonces sería una B660 con tamaño ATX, ya que el overclocking va a generar más calor y una micro ATX, por lo pequeña que es y por las VRM que tiene, no podría ser capaz de realizar un buen overclocking en condiciones. Y finalmente el cuarto usuario. Este quiere abaratar lo máximo en placa base para dedicarle el máximo presupuesto posible a los otros componentes. Pues os sorprendería si os dijera que volvería a elegir la B660M. La H610 veo que es una placa base bastante poco potente por no contar con ese Dual Channel y un PCI Express 3.0, dejándolo como una opción que realmente no elegiría. Aparte, al ser esta B660M, una micro ATX, el precio se abarata y trae las características del chipset B660. De todas formas, gente, si necesitáis ayuda con vuestra elección de placa base, podéis dejármela abajo en los comentarios y os intentaré responder con la mayor brevedad posible. Así que esto ha sido todo, gente, espero que os haya gustado este vídeo y dejaros un buen likeazo, suscríbanse al canal y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!